En Getxo, estas dos nuevas iniciativas no son las únicas que tenemos. A lo largo de este año ya hemos ido presentando diversas actividades, diversas herramientas, como por ejemplo el mapa, que está accesible, que también está en la oficina de turismo 24 horas disponible para quien los pueda necesitar. Luego también hemos tenido una serie de adaptaciones de la oficina para la gente que no ve pueda seguir las indicaciones del camino a través de las diferentes herramientas que existen en el mercado para ello, y bueno, poco a poco vamos incorporando en todas las herramientas que utilizamos pues este tipo de acciones pues para que el disfrute de todos y todas y nos conozcan pues todavía mucho mejor. Pues nos pareció una buenísima idea. Desde que el Ayuntamiento nos dio la opción de implantar este servicio a través de Turismo de Getxo, pues nos pareció fantástico. Siempre hay que intentar eliminar este tipo de barreras, al igual que las arquitectónicas. Pues bueno, hay una barrera que a veces es del idioma. Sobre todo ahora que cada vez tenemos más turismo, ¿no?, en nuestra localidad, pues yo creo que era una de las mejores ideas que se podía optar. Nuestros empleados, muchos de ellos hablan, lógicamente, diferentes idiomas, porque a día de hoy es lógico y normal dar ese servicio. Pero no siempre está todo el mundo, por lo tanto, creo que esta herramienta nos ayuda a mejorar. Entramos también en el ámbito de la nueva tecnología, ¿no?, dentro de lo que es el restaurante, que yo creo que también es atractivo. Y pues bueno, sin más, con un clic tenemos opción de ver la carta, ver todos los menús o incluso poder escucharlos si no los queremos leer. O sea que es un gran proyecto.